Bien, buenos días. Hoy vamos a trabajar con la parte que tiene que ver con equilibrio y un poco de cinemática rotacional y dinámica rotacional. Ya para la próxima, que es mañana, vamos a hablar de la dinámica rotacional, pero ya con conservación del movimiento y esas cosas un poquito no están tan complicados, ¿no? Ustedes van a ver. Pero ahora vamos a lo nuestro. Bien, entonces, primero, hablar un poquito de estática y equilibrio. Bueno, la estática, bueno, en la física mecánica, ¿se acuerdan que nosotros teníamos dos ramas? Una que era la cinemática, y la otra la dinámica. ¿Verdad? Entonces, la cinemática se refería al movimiento de los cuerpos, sin importar que lo produce. Y la dinámica, al movimiento de los cuerpos, importando que lo produce. Entonces, en la física mecánica tenemos una tercera rama, que es la estática. La estática, así mismo como lo dice aquí, estudia el estado de movimiento de los cuerpos. O sea, estudia el movimiento de los cuerpos, el estado del movimiento de los cuerpos, o sea, cuando están en reposo o cuando están en totalmente movimiento. ¿Oyeron? O sea, ese es lo que estudia la estática. Porque en la estática no significa totalmente detenido, no significa eso. Estática lo que significa es un estado del cuerpo o movimiento, o en movimiento total o en reposo total. Es más o menos por ahí que va la cosa. Entonces, por la estática nosotros podemos hablar de equilibrio. El equilibrio, mírenlo aquí, el equilibrio de un cuerpo, de un objeto, de una partícula, de lo que sea, va a depender de las fuerzas que actúan sobre ese objeto. Y esas fuerzas tienen que dar cero, la sumatoria. O sea, míralo aquí. Fuerza resultante, o sea, suma de todas las fuerzas igual a cero. Eso es lo que significa equilibrio. Y eso corresponde a dos clases de equilibrio. Uno que se llama equilibrio estático, que ya ustedes se imaginan. El equilibrio estático es cuando el objeto está totalmente detenido. Y el otro es el equilibrio dinámico, cuando el objeto está siempre en movimiento. Eso es lo que quiere decir esto de equilibrio estático y equilibrio dinámico. Eso lo podemos ver en este ejemplo. No lo vamos, claro, no lo vamos a desarrollar, solamente para mostrarle algo. Aquí, en este ejemplo, vemos tres fuerzas actuando sobre esta caja. En esta caja hay tres fuerzas actuando. Fuerza 1, fuerza 2 y fuerza 3. Entonces, según el equilibrio, nosotros tenemos que sumar esas fuerzas. Y la suma tiene que dar cero para saber si esa caja está en equilibrio. Claro, ahí también va a variar de que hay algunas fuerzas que van a ser negativas y otras positivas y así sucesivamente, ¿verdad? Pero eso lo veremos en los ejercicios. La cuestión es que el cero lo que significa es una ecuación que está igual a cero siempre se llama ecuación de equilibrio, porque cero representa el equilibrio. Si yo pusiera un 4 o un 5, significa que no está en equilibrio la caja. Y así sucesivamente. Ahora bien, estas fuerzas solamente aplican si tienen la misma dirección.
O sea, si yo tengo una fuerza externa, otra fuerza, vamos a suponer el peso, que recuerden que el peso va hacia abajo siempre. Ese peso no va a influir en el equilibrio de esa caja. ¿Por qué? Porque solamente se toman las fuerzas que están en la misma dirección. Significa que si tuviéramos trabajando en la parte vertical, solamente vamos a trabajar con las fuerzas que son verticales. Solamente. Si estuviéramos trabajando solamente en la parte horizontal, solamente vamos a trabajar con las fuerzas que están horizontales. ¿Verdad? Y así. Bien. Eso es lo que tiene que ver con el equilibrio. Luego está lo del centro de gravedad o centro de masa, que es lo mismo. ¿Vieron? Centro de masa. Centro de gravedad o centro de masa. ¿Qué es esto del centro de masa o centro de gravedad? Aunque aquí lo dice. El centro de masa o centro de gravedad es un punto que tienen todos los cuerpos, todas las partículas, que sería el punto donde se concentra todas las masas, o el punto de equilibrio, mejor dicho, punto de equilibrio. Un ejemplo. Yo tengo este lápiz, yo lo pongo aquí en mi dedo. Miren lo que ocurre. Ahí yo puedo decir que el lápiz está en equilibrio. Yo puedo decir que el lápiz está en equilibrio. Lo que ocurre es que aquí en el centro del lápiz, se encuentra el centro de masa o el centro de gravedad, como ustedes quieran llamarlo. ¿Ven? Entonces, ese centro de gravedad o el centro de masa va a depender de cómo está distribuida la masa. Un ejemplo. Vamos a suponer, yo tengo una tabla que es del mismo tamaño en todos lados. Entonces, yo puedo decir que la distribución, yo la puedo poner como con esas flechitas. Yo le puedo decir que la distribución está en el mismo centro de la tabla. O sea, el mismo centro de la tabla sería el centro de masa o el centro de gravedad, que es lo mismo. Pero, ¿qué ocurre? Si yo tengo un bate de béisbol, ustedes saben que los bates de béisbol tienen como una masa aquí. ¿Verdad? Y ahí la distribución de la masa es diferente. O sea, aquí es más pesado que aquí. Entonces, si yo digo que el centro de masa está aquí en el medio del bate, posiblemente me estoy equivocando. Porque si yo pongo mi mano ahí, yo estoy seguro que el bate se va a caer de este lado. ¿Por qué? Porque la distribución de la masa es diferente de aquí y aquí. Si se dan cuenta, las flechitas son mayores, significa que aquí hay más masa que aquí. Entonces, eso es porque el centro de masa se mueve dependiendo la distribución, o sea que posiblemente el centro de masa esté como por aquí. Y así, esta parte de aquí, esta parte de aquí y esta parte de aquí, ahora sí tengan la misma masa. Cuando yo hablo de la misma masa, también yo hablo del peso, ¿oyeron? Porque recuerden que el peso depende de la masa. Donde hay más masa, hay más peso. Entonces, de esa forma es que yo puedo ver que hay centros de masa que no coinciden siempre con el centro del objeto. No coinciden siempre. Otro ejemplo también sería este, miren. Vamos a suponer que usted está parado de esta forma, derechito. Y yo paso un eje por el centro suyo. Así. Entonces, en el eje, lo más seguro, el centro de masa quede por el ombligo, más o menos por aquí, porque por ahí es que generalmente dicen que el centro de masa de nosotros
lo, los humanos, algo así, queda ahí en el centro. Entonces, pero ¿qué ocurre? Si usted se mueve, hace esto, mire, se mueve por un lado, posiblemente ese centro de masa que estaba aquí en su ombligo, o sea, ya no esté ahí, puede ser que esté aquí arriba o aquí abajo, eso va a depender, ¿verdad? Depende de dónde está la mayor distribución, de cómo está la distribución de masa. Entonces, ese eje que cruza por el medio, aquí, y por aquí cruza no por el medio, sino más para una esquina. Ese eje se va a mover dependiendo cómo esté su distribución de masa. Vamos a suponer que si aquí yo pase el eje y aquí tenga la misma masa, no misma masa, mismo peso, mejor vamos a hablar del peso, mismo peso que aquí. Entonces, ahí es que de ahí es que viene lo que es el centro de masa y centro de gravedad, ¿verdad? De la distribución de la masa, del peso que tiene el objeto. Cuando yo le hago eso aquí al lápiz, si se dan cuenta, este lado es un poquito más grande que este lado, porque aquí hay mayor peso que aquí, que este lado. Entonces, por eso es el asunto del equilibrio. Ok, entonces eso es lo que tiene que ver con el centro de masa. Ahora viene, bueno, esto tiene que ver con la clasificación del equilibrio. El equilibrio está, pero es lo mismo que yo hice ahorita. El equilibrio estable, el equilibrio inestable y todo eso. Eso es más o menos lo mismo, no importa. No importa. Aquí, movimiento de rotación. Esto del movimiento de rotación es idéntico al movimiento circular uniforme que ya nosotros vimos. Porque aquí aparecen unas formulitas que ya nosotros vimos también. Esto es un trompo que está dando vuelta y si se dan cuenta, ¿verdad? Aquí tenemos unos giros que ahí podemos sacar velocidad angular, frecuencia, periodo y esas cosas. Pero lo importante es que tenemos un término que se llama cinemática de rotación. La cinemática de rotación es como la hija, una de las hijas de la cinemática. ¿Qué yo dije ahorita de la cinemática? La cinemática estudia, eh, estudia el movimiento de los cuerpos sin importar que lo produce. Entonces, la cinemática de rotación estudia las rotaciones de los cuerpos sin importar que lo produce. O sea, es como que sale de la cinemática. Entonces, esta cinemática de rotación estudia los giros que hacen los cuerpos, pero sin importar que produce. Entonces, por eso es que se utilizan mucho estas fórmulas del movimiento circular uniforme que ya nosotros vimos. Entonces, ahí no hay muchas cosas que decir. Solamente cuando vayamos a hacer los ejercicios, ustedes van a ver. Ahora bien, aquí tenemos lo que es el momento de una fuerza. Primero, vemos a esta persona cerrando la puerta, abriendo la puerta. Aquí la puerta tiene unas bisagras que son las que ayudan a que la puerta abra y cierre con facilidad, ¿verdad? Entonces, aquí hablamos de lo que es dinámica de rotación. También una hija de la dinámica que nosotros conocemos. Que la dinámica, ¿se acuerdan? Que es lo que estudia el movimiento, pero no importando qué lo produce. Entonces, esta dinámica de rotación estudia las rotaciones importando qué lo produce. Entonces, en la dinámica nosotros hablábamos de fuerzas, ¿verdad? Pero aquí las fuerzas no serán fuerzas, sino momento de fuerza. O torque, que es lo mismo, torque. O torca. Eso depende de qué libro uno lo vea. Torca, esos libros que son europeos generalmente lo dicen. Pero torque, generalmente yo lo digo porque torque es el movimiento que hacen los giros. Entonces, el torque viene siendo como si fuera
las fuerzas en la dinámica. Aunque, claro, si se dan cuenta, mírenlo aquí, la fórmula del torque. El torque tiene la fuerza dentro también. Por eso. Entonces, ahora yo voy a hablar un poquito del torque. A ver cómo se come eso. Miren, primero sabemos que está la fórmula, que está ahí arriba. Voy a hablar de eso ahora. Este simbolito también voy a hablar. Ok, vamos a suponer que estamos viendo una puerta desde arriba. O sea, esta es la puerta. Esta es la bisagra. Y aquí tenemos el pomo o la perilla de la puerta, ¿verdad? Recuerden que la estamos viendo desde arriba. Significa que para ustedes abrirla, tienen que hacerle una fuerza para acá si la van a abrir así. Significa que aquí va a ser un giro de esta forma. O si es para acá, entonces significa que la van a abrir para acá. Y significa que el giro va a ser ahora de este lado. Ese giro que ustedes ven ahí es lo que se llama torque o momento de fuerza. ¿Verdad? Entonces, aquí lo que me dice es que el torque depende de la fuerza que se aplica, que es esta, y del radio o de la distancia que hay desde el punto de giro hacia el punto de aplicación de la fuerza. Ese es el radio o distancia, que es lo mismo. ¿Verdad? Entonces, como les digo, esta es la fuerza aplicada y esta es la distancia desde el punto de giro o eje hasta el punto de aplicación de la fuerza. Entonces, con esto nosotros podemos encontrar el torque. Claro, lo vamos a hacer los ejercicios, aquí no. Ahora, este simbolito que ustedes ven ahí es muy importante. Este simbolito significa perpendicular. Perpendicular. O sea, lo que quiere decir es que la fuerza y la distancia o el radio tienen que ser perpendiculares para que haya torque. ¿Por qué? Por el siguiente ejemplo. Miren. Vamos a suponer que yo quiero hacer una fuerza para acá. Entonces, si yo hago esa fuerza, esta fuerza no dará giro. O sea, la puerta no se va a abrir de ninguna forma si yo hago esta fuerza. Porque esta fuerza es paralela a R. Y si la fuerza es paralela, entonces no puede haber torque, no hay giros. La fuerza tiene que ser perpendicular para que haya giro. Y eso ustedes lo pueden probar en la misma puerta. ¿Por qué? Porque la puerta es totalmente vertical y la fuerza que uno le hace es horizontal. Ya, ahí está la perpendicularidad. Si la puerta es vertical y ustedes quieren abrirla para arriba, no va a funcionar. No va a abrir la puerta, porque la puerta lo que hace es giros horizontales. Entonces ahí nos damos cuenta que la fuerza y el radio tienen que ser perpendiculares para que el torque funcione o para que se haga torque, mejor dicho. Se haga torque. Entonces, esta fuerza que es paralela no hace torque, significa que el torque se hace cero. Eso es lo que quiere decir. Ok, entonces, ya eso con relación al torque, claro, lo vamos a ver
en los ejercicios más claros después. Ahora no. Ok, vamos a ver. Pregunta con esto, si tienen alguna pregunta, vamos a ver. Pregunta sobre esta pequeña teoría. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ok, si no hay preguntas,